20 años, 21 años, y él es el encargado de dar la asignatura de anatomía. Corrígeme si me equivoco, por favor. Y entonces, un día nos habló del esqueleto y nos habló de los osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. ¿Sí? Vale. Oye, tía. ¿No? Y entonces nos habló, no me acuerdo ahora muy bien qué función tenía cada uno, sé las funciones que realizaban, pero no sé decir si este era este, ¿no? Pero me quedó ahí que uno, de alguna manera, se encargaba de acoger el calcio o la materia para hacer el hueso. Sí, me está diciendo, sí, una enfermera, bien. Otro se encargaba de mantener, ¿no?, esa celda cerrada para que el hueso se quedara fijado. Y otro se encargaba un poco de deshacer o de eliminar lo que sobraba, ¿no? Y entonces un poco nos hablaba de, o eso entendí yo, de esas fuerzas que hay, de esa fuerza que hay en el universo, que tiene que ver con la manifestación, el llevar todo el máximo esplendor y la destrucción o reintegración, que dicen, ¿no? Y fue como, ¡ostra! No, pero además sí, Davis, ¿no?, que mencionó, y fue como, ¡ostra! Esto que está funcionando en el universo está funcionando aquí. Y fue como un punto de inflexión para mí importante. Me permitió mirar mi cuerpo desde otra forma, ¿no? Que al final toda la manifestación funciona igual, ¿no? Entonces, por un lado me hizo sentir el cuerpo como un aspecto muy importante, y por otro lado, pues es igual que todo. O sea, como con humildad, ¿no? Entonces eso a mí me hizo ese cambio, que a veces decimos en clase que hay un cambio interno, ¿no? Entonces eso que os invito, que disfrutéis, escuchando, que escuchéis. Luego al salir ya valoraréis, ya razonaréis, lo que sea. Pero ahora escuchar, porque seguramente no vais a quedar indiferentes. Y nada más, era esto. Muchas gracias. Estoy contentísima. Muchísimas gracias. Sanya. Sanya es, tu nombre es sí, la esposa del sol poniente. El sol poniente. Del sol poniente. Ah, del poniente no lo sabía. Sí, porque estás en el poniente. Sanya. Puse ese nombre. Ya sabéis que en el curso de profesores, en la iniciación a la meditación, se pone el nombre. Sanya. Bien, pues gracias. De nada. ¿Qué es yoga? ¿Qué es yoga? A veces decir que es yoga es más difícil que qué no es yoga. Entonces a veces se entiende por yoga lo que no es yoga. Entonces, yoga no es una religión, aunque todas las religiones se han construido con las enseñanzas del yoga. Todas. La enseñanza básica del yoga aplicadas a las diferentes zonas, sitios, poblaciones, culturas, religiones. Tampoco es una filosofía, aunque se puede filosofar mucho sobre el yoga. De hecho, después de las clases filosofamos sobre lo que se ha dicho. El yoga tampoco es un método de contorsionismo, aunque hay posturas que son peculiares, que se llaman asanas, pero no es contorsionismo. El yoga tampoco es una terapia, aunque mucha gente que va al yoga va porque está mal. Mucha gente, yo conozco cantidad de gente que se inicia en el yoga porque tiene problemas de salud, físicos, psicológicos, más psicológicos que físicos. Yoga no es una secta, ni benéfica ni maléfica, no es una secta. Pero en los años que yo comencé el yoga, fíjate, inauguramos el Ashram de Cestona, la escuela de Cestona, hace 44 años. Entonces éramos 8 personas. Entonces el yoga era algo muy raro. De hecho decía la gente en el pueblo Cestona,
que es un pueblecito vasco, que allí vestidos de blanco, amor libre, que éramos hippies, si supieran lo del amor libre. O sea que entonces era mucho más raro y de hecho nos decían que éramos una secta en Cestona, hasta que ya mis hijos iban a la escuela, ya vieron que éramos personas normales. No es una secta. Tampoco es un sistema de mejoramiento, de crecimiento personal, aunque las técnicas de yoga mejoran la personalidad y la hacen crecer. Tampoco es un sistema para pasar del mundo, porque hay gente que solía opinar o opina que vosotros meditáis para pasar del mundo y sus problemas. ¿Qué va? Eso no es yoga. El yoga, tal y como lo concebimos nosotros, es para hacer cosas en el mundo. Hay un Upanishad, que es un texto, comentario de los Vedas antiguos, que dice: aun el discípulo más avanzado, si se aísla del mundo, se perderá. O sea que el yoga está para que hagamos cosas en el mundo, que nos impliquemos en el mundo. El yoga simplemente nos recuerda cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Para qué hemos nacido? Hay un templo en Delfos dedicado al dios Apolo, que hay varias inscripciones. Una de ellas dice: Gnoti Seauton. Gnoti viene de gnosis, conocimiento, Seauton, conócete a ti mismo. Y hay otra al lado que pone Meden Agan, nada en exceso, que es buenísimo, porque es una norma ya no solo de yoga, una norma de salud, nada en exceso. O sea, nada es bueno ni malo, depende, decía Paracelso, decía, no hay nada bueno ni malo, todo depende de la dosis. Eso es un buen consejo. Dice, Meden Agan, nada en exceso, y conócete a ti mismo. Y hasta que no nos conocemos en el sentido de la inscripción, que se atribuye a Sócrates, pero es anterior a Sócrates, ya es Sócrates, un gran maestro. Los maestros griegos fueron muy grandes. Le condenaron a morir con cicuta, ya sabéis, por pervertir a la juventud ateniense. Y mientras el verdugo estaba preparando el potinge, él estaba ensayando una pieza de flauta, que era complicada, parece ser. Y el verdugo le dice: pero si te vas a morir ahora, ¿para qué estás ensayando? Dice: eso que me llevo aprendido. Eso es buenísimo también. Eso que me llevo aprendido. ¿A dónde? A la otra vida. Que eso es otra historia. ¿Veis? Entonces, el propósito de nuestra vida. Y eso a veces pues, no lo conocemos. Venimos aquí sin conocer para qué hemos nacido. ¿Cuál es pensamos que hemos nacido pues, para estudiar, trabajar, construir una familia, luego tener nietos y así. Ese es el plan. Bien, pero al menos sabemos de dónde venimos. Venimos de nuestra madre. Eso lo sabemos, ¿verdad? Dentro de la madre, el bebé, la madre es el mundo completo para el bebé. Está arropado, recibe alimento sin hacer ningún esfuerzo, respira a través de la madre, por el cordón umbilical, está flotando en un líquido amniótico, no siente peso, todo una temperatura de 37 y pico grados dentro de la madre, un mundo ideal. Pero nace, y al nacer, ya sabéis, le duele, porque tiene que pasar por un canal que es estrecho, tan estrecho que a veces nos deforma el cráneo. ¿Ya habéis tenido hijos? Luego vuelve a su sitio, porque el niño es muy flexible, tiene los huesos, las articulaciones muy flexibles. Tiene que pasar por un canal estrechísimo. ¿Os imagináis? No os acordáis. Un canal así estrecho, el esfuerzo de la leche. Tiene que aprender a respirar por sí mismo. El diafragma empieza a moverse, que es un músculo respiratorio, en el momento del nacimiento. Empezar a respirar no es nada fácil.
¿Os imagináis los esfuerzos que tiene que hacer? Así. Y tiene que aprender a succionar, a comer por sí mismo, que tampoco es fácil. Succionar supone un esfuerzo. Bien, pues podríamos decir, asimilar esta experiencia a una experiencia de inseguridad. El niño seguramente nace con inseguridad, con miedo, con ansiedad. ¿Qué pasa? ¿A dónde voy? ¿No? Si pensara, si tuviera capacidad de pensar. Esta misma situación se suele dar en el adulto. Depende de las compensaciones que haya recibido el niño, el bebé, en los primeros meses de su vida, así luego viviremos situaciones semejantes. El niño tiene que tener nutrición, protección y cariño. Esas tres cosas son indispensables para el niño. Depende cómo nos hayan tratado la vida, luego esas situaciones se vivirán en el futuro de la misma manera. Ya sabéis que el cariño y la dulzura se derriten, como el azúcar en el agua. Por eso hay que darlo constantemente. Necesitamos cariño constante. En cambio, los gritos, los insultos y las broncas duran mucho. ¿A que sí? El cariño hay que estar alimentándolo constantemente. El cariño, la nutrición, el afecto, el calor. ¿Lo veis? Bien, pues así nacemos. Y nacemos a un mundo nuevo. Es como que se inicia un gran viaje. Y se inicia un viaje en un mundo nuevo, porque todos somos migrantes. Cada vez que nacemos a un mundo nuevo, como los migrantes. Los migrantes, ya sabéis, los que vienen a un nuevo país. Pues nacemos a un país nuevo, a un sitio nuevo, una familia nueva, todo nuevo, como los migrantes. O sea, que todos somos migrantes. Eso de migrantes, sí, no, todos estamos aquí de migrantes. ¿No es así? Me acuerdo de en 2016, hubo en Guadalajara, en México, una reunión de ex astronautas y dos que eran rusos y una que era americana. Les preguntaban qué habían sentido en el espacio. La americana dijo: desde el espacio no se ven fronteras. ¡Qué buenísimo! ¿No os parece? Desde el espacio en la Tierra no se ven fronteras. Es un todo. Y aquí construimos fronteras, barreras, no te queremos, los extraños. ¿No se han dicho de niños, no hables con extraños? No hables con extraños, que es como que en nuestros miedos nos retrotraen a estar solo con la gente que conocemos, la gente que habla igual que nosotros, que se comporta igual que nosotros, que tiene las mismas costumbres, como que lo extraño lo rechazamos. Y es por miedo, ¿eh? Pero es muy interesante porque lo extraño de los demás, ¿sabéis qué hace? Despertar lo extraño que hay en nosotros. Porque entre todos nosotros hay algo extraño y único. Por eso somos todos raros. Pero la palabra raro viene del griego, que significa único. O sea, raro significa único. Todos somos únicos. Eso también es bueno. Estoy diciendo cosas buenas. Somos únicos, todos somos únicos y raros. O sea que cuando nos llamen raros, pues claro, si soy único. Entonces tenemos como miedo a lo extraño. Y así nacemos. Así venimos a este mundo y con una ciudad de millones de células vamos de aquí para allá. Millones de células. Una ciudad de millones de células que no por su tamaño diminuto son simples. De hecho, una simple célula tiene un aparato respiratorio, tiene un aparato reproductor, tiene un cerebro. Es una pasada, una célula. Y tiene en su núcleo 23 pares de cromosomas. Y en cada cromosoma tiene una molécula de ADN, que es un hilo de 2 metros de longitud.
un hilo con dos hebras, ya habéis visto alguna vez. Dentro, una célula que no se ve, no es más que con microscopios o aparatos. Dentro de la célula hay un núcleo, más pequeño aún, que viene de núcula, nuececita, porque parece una nuececita y le dirá el nombre del núcleo. Y dentro del núcleo hay 23 pares de cromosomas. ¿Vais viendo cómo va disminuyendo la cosa? Y dentro de cada cromosoma hay una molécula de 2 hebras de ADN. Con toda la información, fijaros, la información del ADN podía llenar enciclopedias. Y todo está funcionando ahí. O sea que vamos con una ciudad de millones de células que son complejísimas. De hecho, todavía no se conoce todo lo que pasa en la célula. Bien, y así nos movemos por el mundo, con una ciudad de un montón de células que con toda su organización viajan juntas. ¿No ves qué pasada? Bien, y así nacemos y comienza el viaje de nuestra vida. Y en el viaje de nuestra vida, yo suelo decir que hay 3 necesidades básicas, 3 cosas que son básicas. La primera es la necesidad de vivir. Sí, vivir. Es una necesidad existencial, es la fuerza de la vida, que cada vez que se pone en entredicho, ¿y cuándo se pone en entredicho? Pues que cada vez que percibimos una amenaza verdadera o ilusoria, y cada vez que enfermamos, cada vez que pasa algo a nuestro alrededor, y entonces surge la alarma, el miedo, la inseguridad, la ansiedad, igual que el niño al nacer, como algo nuevo. Y entonces aparece la alarma. Es una fuerza sanadora, porque es una fuerza que equilibra, esa fuerza de la vida, que se expresa a través de los 3 instintos básicos. Los instintos de conservación de la vida, el instinto de preservación y el instinto de procreación. O sea, esa fuerza de la vida, esa fuerza existencial, que es sanadora, equilibradora, tiene que ver con los 3 instintos básicos que están en todos nosotros. Entonces, cada vez que esa necesidad básica, necesidad de vivir, que siempre se busca una salida, la vida siempre busca una salida hacia adelante, siempre, salvo excepciones. Por ejemplo, los suicidios, en fin, que es una historia. ¿Ya sabéis cuál es la causa de muerte más frecuente en España y en el mundo civilizado? El suicidio. ¿Os lo podéis creer? La segunda, ¿sabéis cuál es? Muertes no naturales, no por enfermedad. La primera es el suicidio. En España se suicidan al año 3.000 y pico personas. Eso también hay que ver, porque eso pone en entredicho muchas cosas, ¿no? La segunda es el atragantamiento. La segunda causa de muerte natural es nos atragantamos. Nos atragantamos porque estamos comiendo, bebiendo, cantando, hablando, y todo tiene... no masticamos, tragamos, va por donde tenga, por cualquier sitio. El atragantamiento es la segunda causa de muerte no natural. Y la tercera, las caídas. No las caídas de un balcón, caídas en casa, con alfombra, con escalón. La tercera causa, fijaros, o sea, suicidios, atragantamientos y caídas. ¿Os lo podéis creer? Son datos, no son míos, yo los cojo. Bien, pues cuando esa necesidad de vivir se ve satisfecha, estamos bien, tenemos para comer, tenemos todo, nos sentimos bien. ¿Veis? Cuando esa necesidad está satisfecha nos sentimos bien, pero cada vez que eso se pone en entredicho constantemente, porque la vida ya sabéis que nos sube, nos baja, nos mete, nos saca, ¿a que sí? La vida es así, es la vida de todos, es así. Entonces siempre se pone en entredicho. Bien, esa es la primera necesidad. La segunda necesidad es volcarnos hacia los demás, relacionarnos. Es como cada yo necesita un tú, o unos túes. Todos necesitamos un tú.
un grupo, un nosotros, un grupo en el que nos sintamos protegidos. Ese grupo puede ser la familia, la pareja, el pueblo, el club, el Pontevedra, yo qué sé. No, pues siempre buscamos, no sé si esta necesidad es innata, o sea, nacemos con esa necesidad de relacionarnos con los demás, o es que se va aprendiendo. Yo creo que es algo innato. Buscamos algo a los demás de forma innata, una tendencia interna. Sí, relacionarnos con los demás. Fijaros que, según la Organización Mundial de la Salud, la soledad no deseada es el mayor factor de riesgo para enfermedades. Soledad no deseada, porque algunos la deseamos. Si es deseada, no pasa nada. Pero si es no deseada, es el mayor riesgo de enfermedades, sobre todo de tipo psicológico. Ya sabéis, según la OMS, en el mundo hay más de 300 millones de personas que necesitan tomar medicamentos psicoactivos, especialmente antidepresivos y tranquilizantes. Eso no es mayor pandemia que la pandemia que vivimos. 300 millones de personas en el mundo civilizado, o sea, en el mundo más avanzado, porque en los mundos que no tienen para comer no se deprimen. Su necesidad es buscar la comida y no tienen tiempo de deprimirse. Estamos del mundo civilizado. Ha subido el consumo de medicamentos psicoactivos, antidepresivos, en un 300%. O sea que entre el colesterol, que es una chorrada, el colesterol es bueno. Yo tengo una pelea siempre. Todas las membranas celulares están hechas de fosfolípidos. Fósforo y lípidos. Ese lípido es el colesterol. Especialmente las células de las neuronas cerebrales. Están hechas de colesterol. Todas las membranas celulares. ¿Y tenemos cuántas células tenemos? La enfermera. ¿Cuántas células tenemos? Es que me dolió. Sí. Pues el colesterol es bueno. O sea, el timo del siglo ha sido el colesterol. Fijaros. Yo cuando trabajaba en la seguridad social, hasta 260 era normal. Vino una orden de MinSalud, entonces, de la antigua seguridad social. Hay que tratar el colesterol por encima de 240. ¿Y por qué? Porque ha habido una investigación en Estados Unidos financiada por un laboratorio que recomendaban como un factor de riesgo cardiovascular bajar el colesterol a 240. Se empezaron a vender medicamentos. Luego 220. Y ahora están 200. Pero es que eso es imposible. Bueno, en fin, todo el mundo está tomando simvastatina, torvastatina, un lío. Un lío es un timo. Bien, pues relacionarnos con los demás. La relación con los demás es la mayor causa de problemas entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque no tenemos que meternos en la vida de los demás y aprender a callar. Tenemos que aprender a callar. ¿No os ha pasado nunca que después de hablar dice, ¿para qué? Y tiene un fundamento fisiológico, porque en nuestro cerebro están hay dos tálamos. Tálamo significa cama, que es donde se reposan. Los nombres en medicina se daban en función también de que lo descubriera. Donde reposan los hemisferios cerebrales. La función del tálamo es como la función de un conserje. Cuando vas a un edificio y dices, quiero visitar al abogado tal, dice, vaya usted al piso tal, puerta tal. Los tálamos recogen toda la información que viene del mundo externo, de los sentidos físicos y de los sentidos internos, y la envía al departamento de la mente correspondiente. Bien, pero entre el tálamo y la corteza cerebral hay una conexión que se llama conexión larga.
Y entre el tálamo y perdonadme, otra estructura cerebral que se llama la amígdala, no las amígdalas de aquí, sino la amígdala nerviosa, que tiene que ver con la somatización de las emociones, es conexión puesta. Es decir, que llega la información antes al mundo emocional que a la mente. ¿Lo veis? Por eso a veces reaccionamos antes emocionalmente que pensando. Dice, gilipollas, idiota. Sin pensar, dices, pues no. ¿Para qué? Si me llama gilipollas y no lo soy, ¿para qué te preocupas? Y si te llamas gilipollas y lo eres, pues ¿para qué te preocupas? ¿No? Es así. No, pero reaccionamos emocionalmente, lo normal es reaccionar emocionalmente antes que pensarlo. Pues si lo hubiera pensado, ¿sabéis cuánto tiempo más tarda en llegar la información a la corteza que tiene que ver con la mente que al mundo emocional? ¿Sabéis cuánto? 18 milisegundos. En 18 milisegundos la acabamos muchas veces. Porque hablamos mucho. Uno aprende a oír, ¿cómo? Oyendo. Vale, claro, ¿no? Y uno aprende a callar, hay que aprender a callar. Tenemos que aprender a callar. Por eso las relaciones con los demás son el fruto, pero sin embargo aprendemos mucho de la relación con los demás. Porque cada vez que pasa algo, nos vemos en el otro, ya sabéis. Cuando estás juzgando a alguien, estás viendo ese aspecto de ti que no lo ves en ti, lo ves en el otro. Entonces por eso aprendemos mucho en las relaciones. Son por lo tanto, y además es que si no nos relacionamos con los demás, nuestra energía dependería solamente de lo que tú conoces, de lo que tú tienes, de tu propia energía. Y así pues aprendemos de todos. De hecho estamos unidos a todos. Estamos todos conectados. Todos estamos conectados. Hay una conexión y estamos conectados también con el mundo. Hay una conexión entre nosotros y el mundo. Lo que pasa es que el mundo de cada uno es diferente. Aun viviendo en el mismo mundo, aun viviendo en el mismo pueblo, cada uno vive en su mundo. El mundo que es capaz de percibir. El mundo que es capaz de procesar, de interpretar. Por eso pensamos todos diferente. Si pudiéramos proyectar nuestra mente con nuestros pensamientos en una pantalla, aun viendo lo mismo, cada uno vería cosas diferentes. Es impresionante. Aun viviendo en el mismo mundo, cada uno vivimos en nuestro mundo. Por eso es tan difícil entendernos a veces. Claro, porque por eso hay que pasar. Hay que aprender también a pasar. Sobre todo en las parejas. Sí, porque a veces se discute por chorradas, ¿eh? Hay que aprender a pasar, dejar que las cosas... Que a ver si va a haber un incendio. Sí, es que me huele aquí. Yo estaba notando, o apágala. Claro. ¿Te has quemado el pelo? Ay, Dios mío. Claro. Estábamos pasando aquí. Hay muchos incendios últimamente. Entonces, el mundo en el que vivimos, cada uno vivimos en nuestro mundo. El mundo que cada uno percibe y que interpreta a su modo. Por eso, aquí en Pontevedra, la peluquera, el frutero, el alguacil, el profesor de yoga, también los profesores de yoga, cada uno hablamos de lo mismo. Vivimos entre prójimos. Prójimo viene de próximo, próximos, los que tenemos cerca. ¿No recordáis la frase de Jesús cuando dice: escucha Israel? Israel es la humanidad. Él lo dice Israel porque era en la parte del mundo donde él estaba. Amarás al Señor tu Dios, el único Señor, con todas tus fuerzas. Karma Yoga, fuerza. Karma Yoga es el yoga de la acción.
con todo tu corazón, Bhakti Yoga, con toda tu mente, Jnana Yoga. Es que lo está diciendo todo de otra forma que lo decimos nosotros, y con toda tu alma, yoga. Eso es el yoga, la síntesis. O sea, estaba hablando Jesús, fíjate, ya en aquellos tiempos estaba hablando de yoga, porque todos los maestros han hablado de yoga, pero de forma diferente. No es lo mismo hablar a los judíos de aquel tiempo que a los de la India, que a los ateos, que Mahoma. Mahoma fue en una cueva le inspiró el arcángel Gabriel el Corán, los suras, que son los versículos del Corán, que no tiene nada que ver con lo que se interpreta luego, igual que en la Biblia no tiene nada que ver con cómo se interpreta. Bien, pues eso. Y al prójimo como a ti mismo. Y al prójimo, y le dice Mateo, el discípulo que era el más incrédulo, dice, amarás al Señor tu Dios, el único Señor, dice Mateo. Entonces solo hay un Señor, solo hay un Dios. Y le responde Jesús, en verdad te digo que pronto alcanzarás el reino de los cielos. Hay solo un Señor. Y venga guerras de religiones. Si es el mismo, para todos, con diferentes formas. Claro, no podía hablar Mahoma a los pastores que estaban peleándose de la misma manera que hablaba Jesús o que hablaba Buda, que hablaba para los ateos. Buda habló para los ateos. Entonces no podía hablar de Dios. Claro, dice, si tú eres ateo y viene uno hablándote de Dios, pues pasas. Claro, entonces el sistema de Buda es una religión atea, fijaros, que es también una paradoja, pero es así. Por eso, claro, el Buda era médico ayurvédico. No, es que era médico. Los primeros discípulos del budismo no iban por escuchar a Buda, iban para curarse. Porque en los ashram, en las comunidades budistas, había médicos y había atención. Entonces mucha gente se convirtió al budismo para curarse. Fijaros. Pues bueno, Buda, que era médico, claro, tenía que hablar, no podía hablar de Dios. Entonces habló, dice, las 4 nobles verdades. Dice, la primera, el sufrimiento existe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todos estamos de acuerdo. Creas en Dios o no creas. Dice, la causa del sufrimiento. Igual que cuando vas a la consulta del médico. Dice, estoy enfermo. O el médico dice, estás enfermo. Dice, ahora, ¿cuál es la causa? El segundo punto, la causa de la enfermedad. Claro, porque a veces ya veis que vais a los médicos y no ven causas. Entonces, si no hay causa, si no ven la causa, los tratamientos son todos, pues a ver si acierto. Claro, pues antiinflamatorio. En fin, yo no critico a los médicos, pero no, tengo mucho respeto a mis colegas. No, de verdad, porque no sabéis lo que es estar en urgencias, en un hospital, un fin de semana, una noche, que te viene de todo, y tienes que reaccionar echando leche, sin pensar, no puedes pensar, tienes que hacer rápido las cosas, un suero, una placa, a toda leche. Yo me acuerdo que era un estrés de la leche. O sea que los médicos son geniales. No, pero digo el sistema. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Tercero, primero, estoy enfermo. Segundo, ¿cuál es la causa? Él decía, la ignorancia, avivia. Avivia es sabiduría, avivia, ignorancia. Dice, me curaré el pronóstico. Y Buda decía, sí, te puedes curar. Y daba la receta. La receta es el noble octuple sendero. Recto pensar, recto sentir, recto modo de subsistencia, recto modo de ganarte la vida, recta concentración, recta meditación. El noble octuple sendero era la receta. La receta. Entonces, de esta manera, porque Buda cuando se iluminó, debajo de un bañano, que eso también es así un poco, pues no sabía cómo enseñar eso.
De hecho, decidió no enseñarlo. Parece que tuvo una aparición de algún gran ser que le dijo, tienes que enseñar. Y entonces urgió este sistema sin hablar de Dios. ¿Vale? Entonces, el budismo, hay otras religiones que no son ateas, el jainismo. Hay varias que son ateas, o sea, que no hablan de Dios. Pues da igual, no pasa nada. En el yoga, tarde o temprano, tienes que hablar de Dios. De Dios, pero no en el sentido que se suele creer a veces. Bien, pues primera necesidad básica, vivir. Segunda, relacionarnos con los demás. Debemos estar con los demás. De hecho, fijaros, yo suelo decir que la demencia es la desvinculación de las personas del mundo que les rodea. Como que viven una realidad diferente del mundo que les rodea. O sea que demencia es desvincularte del mundo real, entre comillas. Entonces vives en tu mundo. Sería una forma yo es la que uso de definir la demencia. Bien, y la tercera necesidad es tener un para qué. Un para qué. Quien tiene un para qué encuentra el cómo. Yo lo que ves la vida de Ana Frank, que estuvo con los nazis, los campos de concentración. ¿Habéis oído hablar? Pues esta vivió, pero tenía un para qué. Y escribió un diario y sobrevivió. Es decir, quien tiene un para qué encuentra el cómo salir adelante. ¿No ves ahora en la tele gente que no tiene nada y están bombardeando? Yo todavía veo en los niños una sonrisa. Digo, ¿cómo? ¿No os parece impresionante? Bueno, pues tener un para qué. En otras palabras, tener un sentido de la vida. Tener un sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué es lo que buscamos cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros quiere? ¿Qué queréis? ¿No queréis tener algún tipo de felicidad? ¿Algún tipo de paz? ¿Algún refugio seguro, más o menos? Algo que perdure un poco más en el tiempo. ¿No queréis todos eso? Sí. Hablando de las relaciones, voy un poco para atrás, ¿eh? Hay un libro de Maurice Maeterlinck, que es un belga, que es la vida de las abejas. ¿Habéis leído? Es muy bonito. Yo lo leí hace muchísimo. Y narra la vida de una abeja que sale de la colmena y se va al campo, todo lleno de flores, una temperatura adecuada, pero necesita volver a la colmena cada cierto tiempo. Porque no porque se muera de hambre ni de frío, porque tiene todo fuera, pero se mueren de soledad. Necesitan volver cada cierto tiempo a la colmena y luego vuelven a salir, pero necesitan saber que tienen amigos o amigas, en este caso. Leer ese librillo, que es un poco de yoga, porque el yoga a veces es muy amplio. Bien, tener un sentido de la vida. ¿Pero qué sentido tiene la vida? Depende a quién le preguntes. Tú preguntas a las gentes y dices, ¿qué es para ti la vida? Al que le vaya bien, dice, una maravilla, ya veremos, pero una maravilla. Al que le vaya mal, dice, la vida es una mierda, es un asco. Sí. Al que crea en la buena o mala suerte, la vida es una tonta. Como que te va a tocar la lotería en algún momento. De hecho, miles de personas van a trabajar con tristeza. Y con la única esperanza de que les toque la lotería, como un atajo a la felicidad, que es mentira. Pero mucha gente va así, millones de personas van a trabajar no con resignación, porque la resignación es una palabra que a mí ya me gusta. Resignarse no es estar sumiso. Resignarse viene de resignar, es decir, de cambiar de señal. Y eso nos suele pasar cuando tenemos una experiencia potente de dureza, que tenemos que cambiar, de hecho nos cambia de signo. O sea, nos cambia
nos dirige por otra parte a superar eso. Resignar significa volver a señalar. Es como señalarte la vida de otra manera. O sea, que a veces se da la interpretación de resignar como que no hago nada. No, la resignación es que te cambia la vida. Hay experiencias que son muy radicales en la vida. Fijaros, yo a veces pienso, viendo a la gente del yoga, y veo a gente que ha vivido experiencias radicales de la vida y que ha salido adelante, veo a veces más yoga en ellos que muchos que hacemos yoga. O sea, experiencias de la leche. Una vez me vino a la consulta una enfermera. Una enfermera que después de un montón había conseguido una plaza. Y para celebrarlo se fue con su familia, con su marido y 2 hijos, a la Costa Brava, unos días de vacaciones. Su marido estaba cansado y condujo a ella. Y se pegó un golpe y se murió el marido y los 2 hijos. Fijaros, iba a celebrar que había conseguido una plaza después de varias oposiciones. Me vino a la consulta. Con todo esto, y dije yo, o sea, no sé lo que me parece que tienes mucha fuerza. O sea, que a veces las experiencias radicales nos enseñan más y nos ponen a prueba más que en el yoga, muchas veces. Que yo veo a veces en esas personas yoga, aunque no lo llamen así. Digo, tú tienes mucho yoga para ser capaz de superar esto. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces, pues depende a quién le preguntes. Dice, ¿no habéis nunca preguntado qué tal te va la vida? Tirando. Para ellos la vida es una cama. Otros dicen, va, ya ves, luchando. Para ellos la vida es una batalla. ¿Sí? Otros, ¿qué respuesta le daréis vosotros? Unos, ¿eh? Bueno, o sea, tú decides. No sé, tú decides. A veces es como que tú tienes que decidir cómo le va la vida al otro. Otros, ¿qué responden? Bien, Podría ser peor. Podría ser peor. Estupendamente. Jodido, pero contento. Como si el estado natural fuera estar jodido. Pero yo estoy contento, ¿no? Pocos dicen, bien, estoy bien, me va bien todo. Pocos, la mayor parte de las personas van a trabajar, como decía antes, tristes, un desastre. Bueno, igual me toca la lotería, igual tengo suerte, igual, en fin, un desastre. Bien, entonces, si me preguntáis a mí, yo diría, para mí la vida siempre ha sido como un misterio, pero desde niño, ¿no? Me parecía un misterio. Y las respuestas al misterio de la vida han venido normalmente a través de 3 canales. Uno era la filosofía. Claro, pero la filosofía hay que entenderla, hay que entender a los filósofos. Otro era la religión, pero la religión habla en parábolas. Entonces hay que tener las claves para interpretar esas parábolas, que solo las tienen los maestros. Y entonces cuando conoces las claves, puedes interpretar cualquier religión. Fijaros que Mahoma prohibió el cerdo. ¿Pero sabéis por qué prohibió el cerdo? Porque se morían un montón de gente con triquinosis. Entonces tuvo que prohibir el cerdo como un mandamiento para que la gente lo obedeciera. Pero eso tiene vigencia hoy en día. Claro, hay muchas cosas que en su día él habló, pero que eran para aquel momento. Pues todavía hay gente que está con esas historias. Y los infieles dicen, no es el único, no hay un único Señor. Entonces, ¿para qué te peleas? Si es el mismo, con diferentes nombres. Krishna. ¿Quién más? Alá, Jehová. Sí, es lo mismo, no hay más que un Señor, como le decía, ¿lo veis así? En verdad os digo, y estáis cerca de los reinos de los cielos. Pues es así, claro que sí. Bien, entonces el sentido de la vida.
cada uno pues, lo vemos de una manera. Y en la vida pues hay una realidad de superficie. Es decir, una vida... ya veis que estamos rodeados de egos consumistas y patologizados, con una vida externa superficial y una vida interna débil. Veo eso por todas partes, menos aquí. Pero veo eso por todas partes. Una vida superficial y una vida interna débil. No veo vida interna. ¿Sabéis en qué noto? En los ojos, en el brillo de los ojos. De hecho, fijaros que gente que ha dejado el yoga, que está bien, aquí nadie, en nuestra escuela nadie obliga a nada. Pero dejan el yoga, luego les veo falta de brillo en el ojo. De verdad, ¿eh? Lo noto enseguida, además. Los que tienen brillo en el ojo es como que tienen algo, una vida interna. La mirada despierta, suelo decir yo. Hay gente que tiene una mirada despierta. Aunque no conozcan yoga, pero tienen una mirada, incluso desde niños ya. Tienen algo, una mirada viva, despierta, lo digo yo. Lo suelo decir yo. Tienen una mirada despierta. Una nieta. Yo tengo una nieta, tengo varios, pero la última que ha nacido, qué tía. Sí, pero noto ya desde que nacen, ¿eh? Bien, pues hay una vida de superficie. Digamos que el lema de la vida de superficie, del mundo externo, es hacer. Tengo que hacer, voy a hacer. Que no siempre se traduce en hacer. ¿No habéis hablado con gente que yo hablo con algunas personas, tengo una idea más buena, no sé qué, le veo al cabo de un mes, ¿qué tal aquella idea? No, ahora tengo otra mejor. De verdad, ¿eh? Tengo que hacer. ¿Hacer para qué? Para adquirir. O sea, yo hago para adquirir lo que sea. Dinero, conocimientos, pareja, cultura. Hacemos para adquirir cosas, para tener. Yo hago, adquiero y tengo. Entonces nos solemos identificar con el tener. Y nos valoramos de acuerdo con lo que tengamos. ¿Sí? Y entonces dice, tú, ¿quién? Yo soy de la familia Iglesias. Y tengo tales conocimientos, y tengo hijos, y tengo lo que sea. Entonces nos identificamos con el tener. Es más, nos valoramos por lo que tenemos o no tenemos, porque también nos valoramos por lo que no tenemos, nos identificamos con lo que no tenemos también. Soy tonto, soy negado, lo que sea, nos identificamos con eso. Y valoramos a los demás también por lo que tienen. No se han presentado nunca, dice, te presento a fulanito del tal, es arquitecto. ¿No os ha pasado eso? Porque nos valoramos por lo que tenemos. Y yo no digo que no haya que tener, hay que tener. Tenemos que hacer, adquirir y tener. Pero si nos identificamos con lo que tenemos, hay un peligro, que algún día igual ya no lo tenemos. Nos deja la pareja, nos arruinamos, nos enfermamos. ¿Veis? Es como que estamos construidos por lo de fuera, por lo que hemos adquirido de fuera. Y entonces el peligro está en que también nos destruye eso desde fuera, cuando nos falta. ¿Veis? Es como que pensamos que la felicidad está fuera. ¿Sí? Dice, yo seré feliz en la medida que consiga todo lo que deseo. Eso es un error de base. Porque la felicidad no viene de fuera. La felicidad surge de ti. ¿Veis esto? Dice, cuando tú ganas mucho dinero, tienes un coche bueno, tienes muchos conocimientos, dice, eso produce felicidad, pero surge de dentro. Lo de fuera solo es un estímulo para despertar lo que ya está dentro. No sé si me explico. ¿Veis? O sea que al final nunca viene de lo de fuera, sino que surge de dentro. ¿Veis esto? Identificarte con lo de fuera es un error básico. Un error básico.
Bien. Entonces, hacer para adquirir, para tener. Esa es la vida de superficie. Y todo eso está bien, porque necesitamos certidumbres en la vida. Necesitamos basarnos en algo que sea palpable. Porque si no, ¿sabéis cuáles son las dos? Yo suelo decir que hay dos grandes certidumbres en la vida. La familia, que te atiende pase lo que pase, ¿no? Salvo excepciones que también las hay. Pero lo normal es que cada vez que estás mal, cada vez que necesitas algo, vas a tu familia y te ayudan. Es algo como que es una certidumbre. Algo que siempre sabes que te van a atender. Y otra, la naturaleza. Porque a veces cuando estás mal, no ves la naturaleza. Después del invierno viene la primavera siempre. Siempre los ciclos que se cumplen siempre es como dices, joder, pues sí, la vida funciona por ciclos. Es como que te da una certidumbre. Y necesitamos certidumbres. Nadie prueba la profundidad de un lago con los dos pies a la vez. ¿Sí? Sí. Con un pie sentado en la orilla, tientas con el otro por si acaso. Pues entonces, la vida externa, la vida de superficie, es algo que es como una certidumbre. Tengo familia, tengo casa, tengo lo suficiente para vivir, eso es una certidumbre. Ahora voy a hacer yoga. A ver qué pasa. No, porque eso al principio no sabemos. No sabemos. Yo de hecho, bueno, lo de yoga me parecía una chorrada. Me parecía una gilipollez. De merengues, de atontados. De verdad, ¿eh? Yo soy de Eibar, nací en Eibar. En aquella época venía un gurú Maharashi, que venía una vez al año a San Sebastián a dar la luz. Una iniciación que daba la luz. Y a mí me parecía pues una chorrada. Y mucha gente de mi cuadrilla en aquellos tiempos me amaban, todos me amaban. Y yo, déjate en paz. Sí, era así. Y entonces vino Madaba, nuestro maestro, vino a dar una charla en Eibar. Y fue un montón de gente. Yo, por supuesto, no fui. Y fue mi mujer, mi primera mujer, fue a la charla. Y bueno, pues le gustó. Y empezó a ir a Cestona, entonces no había cursos de profesores, era un fin de semana de retiro. Solía venir a Cestona y digo, bueno, Cestona está en todas partes. Y yo, pues, no pasaba nada. Pero un día fui a Cestona. Voy a ver dónde se ha metido esto. Y me acuerdo que era un fin de semana. Y haciendo asanas, que son las posturas esas del contorsionismo, pues en una postura que es el Paschimottanasana, una postura sencillísima, ¿sabéis qué me vino? Esto es lo mío. No sé por qué. Una postura de yoga, que las posturas de yoga son muy importantes, aunque parecen una chorradita, pero despliegan energías. Bueno, pues, y ahí sigo. 44 años. Luego mi mujer me dejó. Fue enseguida, además. Pues así fue. Y ahí sigo. Es la leche. Y que me vino y dijo, en la postura, me acuerdo en la postura. Que luego le dije a Madaba y dice, oye, pues. Esa postura es interesante, porque despierta la Kundalini, ¿eh? Vete a saber lo que pasó ahí. Parece una tontería, pero... Bueno, pues... el yoga. Aquí en esto. Sí, necesitamos certidumbres. Tener algo afianzado en el mundo externo. Tener algo afianzado. Porque si no tenemos nada afianzado, al final hay gente que no se afianza en nada, se mete en el yoga y se va a la olla. Porque no tienen algo a lo que asirse, algo físico, algo material. Material lo llamo también a lo emocional y a lo mental, tener algo.
Bien, pues estamos constituidos por un yo con minúscula, un yo. Ese yo que viene que es la persona. Ya sabéis, en los teatros griegos se ponen una máscara, se llama prosopon. Prosopon es lo que se pone el actor de frente, que era lo que representaba los papeles, los papeles de los actores. Cada uno, en vez de disfrazarse, se ponía una máscara, y cada máscara pues era un personaje. Entonces, prosopon es la máscara, de ahí viene persona, la personalidad, lo que llamamos personalidad. Esa persona, la personalidad está formada por un yo físico que ocupa un lugar en el espacio, más o menos grande, que pesa, que necesita comer, que metaboliza, que elimina las excreciones al mundo externo, que necesita calor, protección, protegernos de los elementos. Ese es el yo físico. ¿Sí? Sí. Un yo físico que también tiene sensaciones. Frío, calor, hambre, necesidades físicas. Tenemos también un yo que desea, que siente y desea. ¿Sí? El aspecto emocional. Y tenemos un yo que piensa. Bien. Ese yo, la persona que nace, al final morirá. Y no pasa nada. No pasa nada. La historia que nos han contado de la muerte ha sido una historia para asustarnos. Y lo han conseguido. ¿Sí? Lo han conseguido. Pero yo suelo decir, si todo el mundo se muere, no será para tanto. Porque es más difícil escribir una poesía que morirse. Porque no todo el mundo escribe una poesía. O hace lo que sea. En cambio todo el mundo se muere. Entonces no será para tanto. Pero nos han asustado. De hecho, morirse es mucho más fácil que nacer. Ya hemos visto lo que pasa con el niño, dolor, empezar a comer, empezar a respirar, todos son problemas al nacer. Cuando la muerte suele ser salir de una... Claro, cuando nacemos nos metemos en un yo físico, ¿sí? Salir es más fácil. O sea, algunos no, algunos tienen agonía, que viene del griego, agón, lucha. Algunos mueren luchando, o sea, no quieren morir. ¿Sí? ¿Habéis visto muertes así? Madre mía, es terrible. Yo he visto muertes de muchos tipos, las he visto así, gritando. Así, ¿cómo te vas a morir así? Bien. En cambio, otros deben morirse en calma. O sea que no es para tanto, no os asustéis con la muerte. Nos tenemos que morir, no pasa nada. Que volveremos aquí a otro viaje. Y así hacemos turismo. Porque nacemos en sitios diferentes. ¿No? Habéis nacido aquí, pues conocéis esto. Igual también nacéis en, yo qué sé, en el Cáucaso, en la India o en África. Así conocemos mundo. No hace falta ir a todas partes. Porque es que somos la leche. Estamos agobiados. Dice, las montañas son para escalarlas. Tenemos que escalar. Tenemos que contar los pasos, los kilómetros. Tenemos que fotografiarlo todo. ¿Sí? Vivimos como un estrés, sobre todo con las redes sociales. Las redes son la leche. ¿Sabéis por qué? Porque los bulos se transmiten muy fácil, porque crean una excitación rápida y una satisfacción efímera. Es decir, que nos satisface rápidamente, pero también el efecto se va enseguida. Es como una droga. Como las drogas, cuando tomas una droga te produce una excitación rápida. ¿No? ¿No habéis tomado drogas? ¿A dónde vamos? Joder, todos hemos tenido una vez, digo yo. Pero también producen una satisfacción efímera, o sea, se va enseguida de efecto y entonces necesitas más. Y así pasa con las redes sociales, porque producen excitación.
me han dicho que tal, ha salido tal, ¿no habéis oído hablar a la gente así? Pero noticias a veces que no están confirmadas ni contrastadas, todo es... Con la pandemia fue así. A mí me llegaban cada cosa que decía, pero ¿qué dices? Pero de gente... ¿No os acordáis? Salían virólogas y virólogos por todas partes. De repente, ¿no? Sí, sí. Bien, o sea que tenemos, y en nuestro también estamos presionados por nuestro cuerpo. Nos miramos en el espejo, esta mancha tengo que quitarla, esta ceja tengo que depilarla, este peso tengo que bajarlo, la tensión tengo que subirla o bajarla de acuerdo con lo que tenga. ¿Sí? No estamos presionados por nuestro propio cuerpo, estamos todo el tiempo así. Ese es el mundo de la superficie, pero en los idiomas occidentales hay dos verbos, uno es ser y otro es tener. Sí. El verbo tener tiene que ver con algo que es accidental o que dura poco. Dice, tengo hambre, tengo frío, tengo no sé qué, estoy enfermo. Y tener es algo que dura poco. Pero en cambio el verbo ser es algo que permanece siempre. Entonces podemos ser siempre lo mismo, tengamos lo que o no tengamos. ¿No os habéis fijado a veces, viendo álbumes de fotos antiguas, no os ha dado nunca la impresión de que, a pesar de los cambios de épocas, de caras, de trajes, de lo que sea, como que siempre ha sido el mismo en todos? ¿No os ha pasado nunca? Como que siempre ha sido el mismo, tuvieras lo que tuvieras o no tuvieras. ¿Sí? Entonces, el yo, este yo que es el cuerpo físico, lo que deseamos, lo que sentimos, lo que pensamos, eso es lo tenemos. Pero tú puedes ver eso. Si tú eres capaz de verte, tu cuerpo, ver lo que sientes, ver lo que piensas, ¿no es verdad que te has ido a otro lado, más arriba, como que te has separado de eso que ves? ¿No lo veis? Entonces, tú, eso que ves, no eres. Tú eres quien ve. La conciencia, que es uno de los grandes interrogantes del ser humano. La conciencia, lo que se da cuenta. Como cuando vas al cine y se proyectan imágenes. ¿No os ha pasado nunca que depende de qué película, a veces nos atrapa la película y nos identificamos con el chico, la chica, sobre todo con los buenos, o con los guapos o guapas? Y a veces no te das cuenta que ya acaba la función, se encienden las luces y dices, anda, si yo soy el espectador, como que alguna vez nos hemos identificado con lo que se proyecta en la pantalla. Sí. Es decir, hay algo en nosotros que es capaz de darse cuenta. A eso le llamamos la conciencia. Y la conciencia está en todos los reinos. La única diferencia entre los seres humanos y los seres de otros reinos es el grado de despertar de la conciencia. Pero el instrumento es el mismo. Por eso se dice así poéticamente. La conciencia duerme en el reino mineral, sueña en el reino vegetal, se despierta en el reino animal y se hace autoconsciente en el reino humano. Se dice así como poéticamente. Pero el instrumento es el mismo. La conciencia es la vida. La conciencia es la vida en cada uno de nosotros, individualizada en cada uno de nosotros. Sí. Entonces, ¿no habéis nunca observar el cuerpo? Observas lo que sientes. ¿Quién está observando? ¿Quién se da cuenta? Ese yo que se da cuenta, cuando estás ahí, se vive como algo separado de lo demás. ¿Lo veis? Eso es lo que hay que descubrir. Eso es la vida espiritual. La vida espiritual no tiene que ver con el espiritismo ni con el ocultismo, tiene que ver con la conciencia. Una vida espiritual es una vida consciente, siendo consciente.
Eso es la verdadera vida espiritual. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué sistema tiene el yoga? Pues también lo decía Jesús. Que lo dice, yo no he escuchado nunca una definición tan buena de la meditación como la de Jesús. Cuando le preguntan los discípulos, ¿qué hay que hacer para orar? En las religiones, meditar es, claro, las palabras tienen, depende de qué contexto. Para algunos meditar es pensar. Para otros meditar es no pensar. Poner la mente en blanco. Bueno, hay que pensar. Para meditar hay que pensar. No poner la mente en blanco, porque la mente en blanco es una mente que no está activa y por lo tanto cada vez más tonto. La mente tiene que estar activa. Les dice a los discípulos, haz la paz con tu enemigo. Para orar, haz la paz con tu enemigo. Es decir, ponte en paz con los demás, porque si te vas a meditar y estás pensando en el hijo puta de no sé quién, o en lo que me gusta tal, entonces no puedes meditar. Entonces, haz la paz con tu enemigo. Dice, entra en tu aposento. ¿Cuál es el aposento? Nosotros. El aposento somos nosotros, nuestro cuerpo. Entra en tu aposento. Cierra puertas y ventanas. Cierra los ojos, mete los sentidos hacia adentro, cierra puertas y ventanas. Y allí, en el silencio, habla con el Padre. Y el Padre que está en el silencio, te hablará. Impresionante. Se pone que regalía. Es la definición de meditación más bonita que he visto en mi vida. Haz la paz con tu enemigo. Entra en tu aposento. Eso es lo que intentamos hacer cada vez que vamos a meditar, ¿no? Te sientas, la postura. La postura es muy importante. Porque ya sabéis, nuestro cerebro estimula eso que percibe en el cuerpo. O sea, si el cerebro percibe que estás encorvado, que estás con el ceño fruncido, que estás tenso, lo que hace es fomentar ese estado. Pero si te ve que te enderezas, una sonrisa no estúpida, pero una cara más normal, no digo yo que estés sonriendo, pero normal. Estás recto, relajado, el cerebro potencia eso, lo estimula más. Es importante esto, ¿eh? Claro, porque si estás así no puedes ir por la vida. Ponte derecho. Entonces, eso no va a poner a la gente derecha, porque comiendo igual, pues, como paso por allí, bueno, en fin. No, pero lo hago porque no es lo mismo estar así que estar así. Ya veis el cambio de postura. Pues la postura es muy importante. Entonces, para meditar, ponte en la postura adecuada, sobre todo la espalda derecha. Y una sonrisa, una cara relajada. Porque a veces no veis a la gente meditando. Hay gente, yo en Gestora, como veo a mucha gente, pues, hay algunos que para concentrar la mente parece que están haciendo fuerza. Perdonadme, pero me hace gracia a veces. Como que se hace fuerza, y dices, no hagas fuerza, si no hay que hacer fuerza. La postura. Bien, el cuerpo, hay que buscar el silencio. El silencio del cuerpo es la relajación. Cuando el cuerpo está relajado, no sientes el cuerpo. Eso es el silencio corporal. Y nunca está mejor el cuerpo que cuando está en silencio, es decir, cuando está relajado. Yo tuve un alumno en Eibar hace mucho que en una relajación, ya sabéis que se apagan las luces, yo no sé aprender música, pero bueno, ahora se ponen musiquillas. Y uno notó que un señor tuvo como un temblor y así sigilosamente se fue de clase. Me estaba esperando fuera después de clase. ¿Qué te ha pasado? Dice, es que no he sentido mi cuerpo y pensaba que me estaba muriendo. Y dije, a uno que se relaja, claro, si no sientes tu cuerpo, eso es la relajación. Pero él lo vivió de una manera, no siento mi cuerpo. Bueno, eso pasa, pero estaba relajado. Ese es el silencio corporal, no sentir el cuerpo.
Ahora viene el siguiente componente constituyente de ese yo que hemos dicho que es la persona, las emociones. ¿Cómo silenciamos las emociones? ¿Cómo las silenciamos? Pues, fijaros, los antiguos maestros de yoga dijeron, un estado emocional produce un tipo de respiración. Si estás ansioso, nunca lo estás todo ansioso. ¿A que sí? Dice, cuando estás deprimido, ¿cómo respiras? Suspiramos. ¿A que sí? Entonces, dice, cuando estás con miedo o asustado, depende de la respiración. Dale la vuelta. ¿A que sí? Cuando te dan un susto. Entonces ellos dijeron, si una emoción produce un tipo de respiración, ¿no será verdad que cambiando la respiración se cambiará el estado emocional? Efectivamente. Es algo sencillo, fíjate, es una cosa increíble. Al alcance de todo. Por eso la meditación está al alcance de todo el mundo y disponible para todo el mundo. La meditación está disponible para todo el mundo. No hace falta que sepas ni creas ni nada, practica la práctica. Bien, pues esas son las técnicas de respiración o de pranayama, que llamamos en el yoga, pranayama. Entonces, la respiración consciente, voluntaria, siendo consciente, hace que las emociones se cambien. Es decir, se silencien, se paren. ¿Lo veis? Hay un estado emocional, pero de calma. ¿Sí? Bien, y luego queda, pues ya sabéis, la loca de la colina, que es la mente. La mente ya sabéis que piensa. Es su función. Piensa. Y a veces tanto piensa que se vuelva. Ya habéis notado esto, ¿no? ¿Habéis notado la locura de la mente? Las voces de la mente. A veces es un dúo. Es que nuestra mente funciona así. Una voz dice, ¿qué te parece que vaya hoy a tomar algo? Y la otra dice, no. Son como voces. Cuando el yoga, mira, solo por descubrir todas estas cosas, ya es súper interesante. De verdad, ¿eh? ¿Cómo funcionamos? Bueno, pues a veces es un dúo, pero a veces es un trío, se mete otra tercera voz, a veces es un coro de voces que nos vuelve locos. Y todos lo hemos vivido alguna vez. Una locura, que no sabes ya por dónde tirar. Bien, pues entonces, ¿cómo silenciamos la mente? ¿Cómo la silenciamos? Concentrándola. Ese es el sistema. Concentrar la mente en un pensamiento. Eso es fácil. Es muy fácil si te concentras en algo que te gusta. Ay, qué bien, luego voy a comer con no sé quién, qué bien. Todo el día estás pensando en el amor, pues, todo el día dándole vueltas a la misma persona. ¿No habéis escrito en los blogs? Fulanito te quiere. O sea, menos estudiar hacías de todo. Nos ha pasado a todos. O sea, tenían solo eso en la mente. También es muy fácil concentrarse en lo que nos preocupa. Si tienes mañana que pagar 1.000.000 de euros y no tienes nada, ¿en qué vas a estar pensando toda la noche? Pues, o sea, que es muy fácil concentrar la mente en lo que nos gusta y en lo que nos disgusta. Lo difícil es concentrar la mente en una cosa. Al principio yo pensaba que era imposible. Fijaros, yo decía, es imposible. De hecho, ahora me dijo, yo no puedo concentrar. Pues os puedo decir que ahora me resulta súper fácil. Os lo digo, súper fácil. Al principio me parecía que era imposible. Cuando se concentra la mente se silencia. O sea, tú te concentras en un pensamiento, hay un momento en que eso también desaparece, el silencio de la mente. Solo en la mente concentrada pueden brotar nuevas cosas. Si no concentras la mente, no brota más que lo que ya estaba, dándole vueltas. Porque la mente es un proceso constante de conocer cosas y olvidarlas.
conoces cosas, se van, vienen otras y así todo el tiempo. Es una locura. La mente es una locura. Una locura de psiquiatra. Una vez en un hospital me contó un compañero. Se juntan dos psiquiatras por el pasillo de un hospital y uno le dice a otro hola. Y otro se queda pensando, ¿qué me habrá querido decir con eso? Es que los psiquiatras también, que las profesiones que elegimos a veces es para lo que necesitamos. Que los psiquiatras han elegido eso para curarse a sí mismos y a su familia. Y los médicos lo mismo, para curarse a sí mismos. Y los bomberos porque antes fueron incendiarios. Eso es una forma de verlo. En las constelaciones familiares, no sé si habéis oído hablar, se habla así. Hemos venido a sanar o a darnos cuenta de algo. Y por eso a veces elegimos profesiones. Elegimos no sé por qué. Yo quería ser arquitecto. Me gustaba dibujar y quería ser arquitecto. Pero la noche anterior a ir a matricularme, estudié en Madrid, mi padre durmió a mi lado, como tenía que era un niño. Mi padre no. En un momento me dijo, ¿qué vas a estudiar? Y me salió medicina. Entonces cuando fui a matricularme dijo, joder, le he dicho a la hija que voy a hacer medicina. Pues me fui a matricular en medicina. Así ha sido mi vida. Pero luego tengo un hijo que sin decirle yo nada, ¿qué vas a estudiar? Dice, ¿qué te parece arquitectura? Incluso, yo siempre me ha gustado tocar la batería y ahora toca la batería en un grupo. Y dice, esto es una espala. Es un grupo de heavy metal, no te lo pierdas. Pero dice que eso le relaja, no me extraña. En vez de pegar a su jefe, así me suele decir, es que me relaja. Es brutal, pero me encanta. Es la única persona con la que no he discutido en mi vida. Impresionante. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Silenciar el cuerpo, relájalo. La postura, calma tus emociones, calma tu mente, y ahí es donde se produce lo que llamamos el estado meditativo. Y el estado meditativo, al final en la vida tenemos que adoptar una actitud meditativa. Es decir, tenemos que hacer las cosas conscientemente. Conscientemente, pero hasta fumar. ¿Sabéis por qué las adicciones son adicciones? Porque no nos satisfacen. Tú si fumas, antes de que te des cuenta ya se ha consumido el tabaco, el cuerpo te pide más. Entonces te enciendes otro cigarro, que de la misma manera. ¿A que sí? Sí. Pero si tú coges un cigarrillo, voy a fumar conscientemente. No os estoy invitando a que fuméis, pero lo digo con todo. Coge el cigarrillo. Si es un purito o un puro habano, mejor. Lo miras, lo hueles. Te retiras a un sitio adecuado, lo enciendes no con el mechero, con una cerilla y fumas conscientemente. El cuerpo no te pide más hasta pasado un tiempo. Y ocurre igual con el comer. Si comes, es que no sé qué, no te das cuenta. El cuerpo no se satisface, necesita más alimento, necesita comer más. ¿Lo veis? Muchas ansiedades en la comida, muchas bulimias y cosas, es porque no eres consciente de que estás comiendo. No sé si lo veis. Entonces, como que necesitas más, porque no te has satisfecho, ¿lo veis? Pues al final tenemos que adoptar en la vida una postura meditativa. Dice, entra en las cosas, llegas hasta el extremo. Lo que pasa es que ya hay mucha transmisión de informaciones, pero poca de experiencia. No hay transmisión de experiencia, de padres a hijos, de maestros a aprendices,
Antes los aprendices iban con el maestro y estaban allí un montón de tiempo aprendiendo. ¿Veis? No hay transmisión de experiencia. Hay transmisión de cosas, de conocimientos, de muchas cosas, pero que no van a ninguna parte. Es como que no hay esa... Por eso el yoga debe ser también transmisión de experiencia. Cuando hablan, los maestros hablan de lo que ellos han vivido. Y eso es experiencia. Y se transmite experiencia. Y eso tiene un efecto mucho más potente que dar conocimientos. No sé si me explico. Sí. Ahora no hay poca transmisión de experiencia. Es como que no se llega al fondo de las cosas. Solo mundo superficial. Bueno, pues así. Entonces, eso es meditar. Calma, relaja tu cuerpo, silencio. Relaja tus emociones, silencio. Relaja tu mente, silencio. Y ahí en el silencio es donde habla el Padre, el Señor, Dios, Jehová, Alá, quien sea. Sí, es lo mismo. ¿Lo veis? Es lo mismo. Y eso es la voz de la conciencia. Por eso necesitamos conciencia. Este mundo lo que necesita es conciencia. Entonces, el yoga no es para aislarte del mundo, porque nos metemos dentro, pero luego salimos. Y cada vez que salimos con más conciencia, porque nos hemos ido a la conciencia. El mundo necesita conciencia. No necesita tecnología, comercio, conciencia. ¿Lo veis? Bueno, pues eso es yoga. Yoga es acceder a eso, que somos todos y que somos lo mismo, que es conciencia, que es la vida en cada uno de nosotros, individualizada. O sea, la vida, cuando se expresa en cada individuo como conciencia. Por eso la vida se manifiesta en todo. ¿Sí? O sea, tiene una imaginación portentosa. No hay dos manzanas iguales, no hay dos personas iguales, no hay dos mundos iguales, todo es diferente. Es magnífico. ¿Por qué sí? ¿Lo veis? Ya lo veo. Sí. Bueno, ahora pueden preguntar, ¿no? Sí, sí. Sí, saben mucho. ¿Ya sabéis en qué consiste la grandeza del ser humano? En engrandecer a los demás. Dice, tú eres grande. Eso te engrandece a ti. Cuando ves lo grande que somos todos, nos fijamos en lo grande. Entonces eso engrandece a uno mismo. ¿Lo veis? ¿Podemos preguntar? Sí. ¿Podemos preguntar? Sí. No, digo yo, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero, mil gracias, porque todo, no fue ni una sola cosa que me dejara indiferente. Todo fue maravilloso. Entonces, Pues yo porque para mí sí, todo bueno. Yo tendría una noche entera para preguntar, pero no, solamente voy a decir. Has dicho al principio que yoga no es una religión, con lo cual ya lo sabíamos, pero bueno, que nos lo confirmen, pues a mí por lo menos me alegra, porque es una pregunta que me la hace todo el mundo en la calle, eso es una secta y tal. Entonces, vale, yo lo tengo claro, pero me gusta también saber cómo defenderme, ¿no? Porque me parece siempre que lo hacen como un ataque. Si fuera una religión, pues era una religión. Yo a lo mejor pues no estaría no de acuerdo, pero bueno, siempre me parece que es un ataque. Y luego nos dices, el yoga no es una filosofía, ¿no? Y entonces yo puedo decir, en vez de una filosofía, es una forma de vida, para mí es una forma, tampoco, nada. Yoga es únicamente conocer lo que eres en realidad. Eso es. Todo lo demás, pues bueno, la gente tiene muchas opiniones, pero porque no conoce lo que es yoga. Yoga es conocerte a ti mismo. Noti se auton, decían los griegos. Conócete a ti mismo como eres en realidad, no como pareces pero hacia eso afuera. No implica luego en mi comportamiento y en mi forma de vivir. Entonces, para mí, yo lo puedo... Efectivamente. Mira, decía el Maestro Jesús, que parece que soy un ateísta cristiano, por sus obras les conoceréis. Dice, ¿cómo vamos a conocer? Dice, por sus obras. Claro. Dice,
A mí no me puedes, no tienes por qué conocer por lo que yo diga, que puede ser una pose o un conocimiento, por mis obras. ¿Qué hago? ¿A qué dedico mi vida? ¿Ayudo? ¿Soy un estorbo? ¿Soy un cabrón? ¿O qué? Por sus obras les conoceréis. Es la única manera de conocer a la gente, por sus obras, por lo que hacen. No por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Lo que decimos... por eso el yoga no está en los libros, ni siquiera está en los maestros. El yoga no está... No hay que hacer... ir a Santiago, a Shambhala o a la Meca. Esos son reflejos de dónde está la verdadera búsqueda, que es en uno mismo. Siempre está en uno mismo. Tenemos que buscar en lo demás son símbolos externos que están bien, pero tenemos que buscar en nosotros, porque en nosotros está todo. Es más, fijaros, al yoga, al ser, a la conciencia, no se va, se vuelve. Es como volver a casa. Nosotros no decimos, aunque lo digamos, volvemos a casa. Alguna vez salimos hacia afuera y nos perdimos en el mundo. Ahora tenemos que volver. Por eso cuando volvamos a casa, nos reconoceremos y diremos, joder, esto era. Estoy en casa. Algún día salí, pero ya sé lo que era. Por eso, cuando tengamos alguna experiencia de este tipo, nos parecerá incluso hasta decepcionante. Esto era. Tantas vueltas por el mundo para darme cuenta de lo que ya soy. Y siempre he sido. Y nunca ha cambiado. Porque eso no cambia nunca. Lo que cambia es lo de fuera, pero lo de dentro siempre es lo mismo. El mismo observador. Observando. Dice, ¿dónde va esto? ¿Me dejáis hacer la última, que es pequeñísima? Al yoga no se va, se vuelve. Es una cosa también buena. Me interesa muchísimo, es que es muy interesante. La última, Mira, es la importancia y la incidencia que puede tener el yoga en el cuerpo. Me estoy refiriendo en la forma pues, de mover, de la movilidad, de la flexibilidad, ya sé que tiene, pero movilidad, vivir más o menos fácilmente. Pues claro. Físicamente, sí, la evidencia pero que eso tiene no físicamente. excluye que podamos enfermar, Sí. porque de hecho enfermamos. Y los maestros de yoga, Jiddu Krishnamurti, un maestro de yoga, murió de un cáncer de páncreas. Sí, es que hay mucha gente que va. Que es también interesante, el cáncer de páncreas tiene que ver con herencias. Pero Jiddu Krishnamurti, que no quería discípulos, no transmitió la maestría a nadie. No quería discípulos, porque decía que no había maestros. Entonces él que tuvo un montón de discípulos, no dejó ningún sucesor. Hay una fundación que sí, pero no dejó un sucesor. Problema de herencia. Cáncer de páncreas. Impresionante. Y otros cánceres de páncreas que he visto, problemas de herencias familiares, es decir, disputas entre hermanos, o ya sabéis que a veces dos hermanos por una herencia, yo conozco varios casos. Cáncer de páncreas, que es también impresionante. Pues Jiddu es, la matriz ya murió también, en fin, que no está excluido. Porque la enfermedad a veces es una buena enseñanza también. Si la superas, no aunque te mueras, pero que superes la experiencia. Como lo que hemos dicho antes, resignar, lo de las experiencias radicales de la vida. Quien la supera tiene mucho yoga. Y eso lo veo en mucha gente. Y pues yo no hago yoga. Ya está siempre. Sin que se llame yoga, porque yoga es el estado de unión con esa esencia, y lo definimos. Pero el cuerpo tiene sus cosas y a veces se enferma. Bueno, pues no pasa nada. Ya hemos dicho que todo el mundo se muere. Que no será para tanto. No, te digo de verdad esto, ¿eh?
todo el mundo se muere, entonces no será una experiencia tan... Pero nos han metido el miedo en el cuerpo. ¿A que sí? ¿No os han enseñado eso? Yo de niño aprendía, sí. Estudié en un colegio de frailes. Madre mía, qué desastre. Por la noche de niño, muy pequeño, me tapaba para que la muerte no me viera. Me metía dentro de la manta sin sacar nada, pensando, fíjate, que la muerte no me viera. O sea, es la leche. Vivir cada cosa. Yo me he quedado mucho con una cosa que dijiste, que es mucho, lo sabíamos, pero no lo pensamos realmente. Yo no sé si vosotras, se me pasan tantas cosas. Nos has dicho y lo has recalcado, es mucho más fácil morir que nacer. Y realmente, de verdad, te doy gracias, mil gracias por esa reflexión. Mira, yo suelo decir también esto. El que no sabe y no sabe que no sabe es un idiota, aléjate de él. Hay gente que no sabe, pero no sabe que no sabe. Entonces va diciendo unas cosas que parece que sabe, pero no sabe. Y además son los que más hablan a veces. Sí. ¿No habéis observado? Muchos saben. El que no sabe y no sabe que no sabe, o sea, no se da cuenta, déjalo. El que no sabe y sabe que no sabe es un niño, enseñado. Los niños no saben, pero saben que no saben. Entonces siempre están preguntando, y esto, y lo otro, y aquello, y no sé qué, siempre están preguntando, porque saben que no saben. ¿Lo veis? El que sabe y no sabe que sabe es un discípulo. Despierta. O sea, los discípulos saben, pero no saben que saben. A ese no hay que enseñar, hay que despertarle lo que ya está en él. ¿Lo veis esto? Está bien bueno, ¿eh? Y el que sabe y sabe que sabe es un maestro. Sí. ¿Veis? El que no sabe, eso tenéis que aprender. Es un juego de palabras, pero el que no sabe y no sabe que no sabe, pues no sabe todo. Que eso es muy frecuente. Ir a un bar, sobre todo a los hombres. Porque los hombres estamos un poco atentados. En el yoga solo hay mujeres. Es como que el hombre no tiene esta prioridad. No, de verdad lo digo, ¿eh? No tiene, no sé, parece que le da miedo. Yo eso veo en los hombres. Pues la cuadrilla, la gente, sus historias, el fútbol o lo que sea, bueno, no sé. En cambio la mujer está tiene más interés, de verdad, ¿eh? Siempre lo he visto. En Cestona, pues eso, hay mujeres. O sea, si no fuera por las mujeres, pues el yoga cerraría. De verdad. Sí, sí, o sea, que eso es muy importante. ¿Hay algo en vosotras despierto? Sí, sí, lo digo, no por hacer la pelota, porque no necesito. Pero el que no sabe y sabe que no sabe es un enseña. Es un sabio. Enseñarle a escribir, enseñarle a lo que sea. Y el que sabe y no se da cuenta que sabe, ese es un deseo. Solo hay que despertar. Y entonces, yo ya me acuerdo, cuando decía Madonna en clase algo, decía, claro, ¿cómo no me he dado cuenta antes? Es como que lo sabía, que solo hace falta que te despiertes. Dice, claro, yo estaba toda la clase diciendo, claro, no hablando, pero sí. Además, la enseñanza de yoga es razonable. Es razonable, aunque se hablen a veces de cosas así, pero es razonable. Yo me he dado cuenta que se puede razonar. ¿Lo veis? Bueno. Mira, a veces ¿sabes qué pasa? Que la pregunta que está bien formulada ya está en sí la respuesta. Quien sabe formular bien la pregunta ya se está respondiendo. Eso también me he dado cuenta. Quien formula bien la pregunta ya se está respondiendo. Igual necesita que alguien le confirme de fuera, pero ya sabe cuál es la respuesta. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Estoy contento con esto. Gracias, nuestro. Gracias. A mí me gustaría agradecerle a ti,
¿no? Porque nos diste una charla, me encantó. Sobre todo el tono ese humorístico que tienes, que me parece súper gracioso. Me encantó. Y sobre todo a Sania, porque ella insistió que valía la pena y realmente valió la pena y muchas gracias. Esa es esposa del Sol de Poniente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Pues Ha sido un nada, placer. muchas gracias y nos vemos otro día. Gracias, Osos. Esta es Sandra. Un cuadro de Sandra. Sí. Sí. Para encontrarla, porque esta. Lo hizo un